Palabras de Vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos de la fe, queridos amigos y público en general. Hoy lunes 10 de junio, el Señor nos da el privilegio nuevamente de estar detrás de esta cámara para grabar el audio para estas bellas palabras de vida. Hoy, como el principio de la semana para muchos, después de haber tenido un descanso, después de haber hecho muchas actividades con su familia, quizás recreativa o no recreativa, pero han estado unidos de una y otra manera. Es tiempo de poner oído, es tiempo de escuchar estas bellas palabras de vida. Y quiero volver al texto de la semana anterior, que es Marcos capítulo 1, y vamos a leer el 14 y 15 del versículo 1. Arrepentíos y creer en el Evangelio, en su segunda parte. Así que te invito a que abra la Sagrada Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, para leer la eterna, poderosa y bendita palabra. La leemos en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, eterna y bendita palabra de este día. Amado Dios, Padre de misericordia, gracias nuevamente por abrir este conducto regular, llamémoslos así, para llevar el mensaje tuyo, Señor. Aquellos que, por cual sea la circunstancia, le impiden escuchar tu palabra por otros medios. Pero aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, para proseguir lo que Jesús vino a este mundo, a predicar, como dice, el reino de Dios, y el tiempo se ha acercado. Hoy lunes estamos más cerca de tu presencia. Hoy lunes nos presentamos tal como somos, tal como estamos. A ti nada podemos esconderte, Señor, porque tú eres el que escudriña cada uno de nuestros corazones. Así que nuestro corazón está abierto de par en par
para pedirte el perdón primeramente por nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los oyentes, para que también puedan abrir su corazón y con palabras sencillas pedirte lo que tanta falta nos hace como seres humanos: el perdón tuyo, la limpieza de corazón, porque sin santidad nadie verá a Dios ni de tu palabra. Hoy permítenos, Señor, en esta segunda parte llevar este hermoso mensaje que tú pusiste en nuestro corazón para ser extendido a los 4 puntos cardinales. Tu palabra no tiene frontera. Tu palabra cruza y cruza continente. En este día, más que nunca, la humanidad tiene hambre y sed de ti. Ayúdanos, Señor, a ser preciso y claro con lo que de antemano tú has preparado en este sermón de este día. En el nombre de Cristo Jesús y la guía de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Amados hermanos y amigos, yo nunca seré un esclavo de los sistemas, pues el Señor ha soltado las ataduras de mi cuello y ahora soy el siervo dichoso de la verdad que hace libre. Ya sea que ofende o agrade, con la ayuda de Dios voy a predicar toda verdad, según aprendido de la Sagrada Escritura. Yo sé que si hubiese algo escrito en la Biblia, que está escrito como un rayo de sol, que Dios en Cristo manda a los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Es una de las pruebas más tristes de la total depravación del hombre, que no obedece este mandamiento, sino que desprecia a Cristo, y así hará su condenación peor que la condenación de Sodoma y Gomorra. Si la obra regeneradora de Dios, el Espíritu Santo, nadie será obediente jamás a este mandamiento, pero aún así tiene que ser publicado como un testimonio contra ellos si lo rechazan. Y mientras publicamos el mandamiento de Dios con toda sencillez, podemos esperar que Él lo explique divinamente en las almas, que aquellos que han ordenado para vida eterna. Si bien el Evangelio es un mandamiento, es un mandato doble que se explica a sí mismo, como dice el texto claramente: arrepentíos y creer en el Evangelio. Yo conozco a algunos hermanos muy excelentes que quiera Dios que hayan más como ellos, en celo y amor, que en su celo por predicar la fe sencilla en Cristo han sentido algunas pequeñas dificultades respecto al asunto del arrepentimiento, y he conocido a algunos de ellos que han tratado de superar la dificultad reduciendo la aparente dureza de la palabra arrepentimiento,
qué crees tú, amado oyente, que es dura esta palabra? Que es dura, más dura es la sanción si no lo hacemos que aceptar el arrepentimiento. Explicándola de acuerdo a su equivalente griego más usual, una palabra que aparece en el original de mi texto y que significa cambiar la mente de uno. Aparentemente interpretan que el arrepentimiento es algo más ligero de lo que usualmente lo concebimos. De hecho, un mero cambio de mente. Ahora permítame sugerirle a ellos, amados hermanos, que el Espíritu Santo no predican nunca que el arrepentimiento sea nimiedad y el cambio de mente, o de el entendimiento de que habla el Evangelio es obra muy profunda y solemne, y no debe ser despreciada por ningún motivo. Además, hay otra palabra que se usa también en el original griego para indicar arrepentimiento. No con tanta frecuencia, lo admito, pero aún así se usa el significado, un cuidado posterior. Una palabra que contiene algo más de aflicción y ansiedad que lo que significa un cambio de mente. El cambio, la mente de uno, en el verdadero arrepentimiento tiene que haber aflicción por el pecado y odio hacia él, o de lo contrario he leído mi Biblia para muy poco provecho. En verdad pienso que no hay ninguna necesidad de ninguna otra definición que la del himno de los niños. El arrepentimiento consiste en dejar los pecados que amamos antes y en mostrar que nos dolemos sinceramente, no haciéndolo más. Arrepentirse significa en efecto un cambio de mente, pero entonces es un cambio completo del entendimiento de todo lo que está en la mente, de manera que incluye una iluminación del Espíritu Santo, que pienso que incluye un descubrimiento de la iniquidad y de un odio por ella, sin el cual difícilmente pueden haber un genuino arrepentimiento. Amigo de este día, pienso que no debemos menospreciar el arrepentimiento. Es una gracia bendita de Dios. Es una gracia divina. El Espíritu Santo, y es absolutamente necesario para la salvación, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Muchas religiones te engañan en el creer de tu salvación, que serás salvo por obra. No, amado hermano, comienza por arrepentirse y después habrá tiempo para hacer la obra, pero la obra no te salvará. El mandamiento se explica a sí mismo.
Tratemos primero que nada, el arrepentimiento es muy cierto en cualquiera que pudiera ser arrepentido. Mencionado aquí es un arrepentimiento perfectamente consciente con la fe. Por tanto, recibimos la explicación de lo que tiene que ser el arrepentimiento por estar conectado con el siguiente mandamiento: creer en el Evangelio. 2 pasos para obtener esta magnífica salvación: arrepentíos y creer en el arrepentimiento. Entonces, queridos amigos, podemos estar seguros de que esa incredulidad grande para que Cristo lo perdone no es el arrepentimiento tenido en mente aquí. Muchos que verdaderamente se arrepienten son tentados a creer que son demasiado grandes sus pecados para que Cristo los perdone. Eso, sin embargo, no es una parte de su arrepentimiento, es un pecado muy grande y muy oneroso, gravoso podría decir también, pues es menospreciar el mérito de la sangre de Cristo. Es una negación de la verdad, de la promesa de Dios, en una distracción de la gracia y del favor de Dios que envió el Evangelio. Tienes que luchar por deshacerte de esa persuasión, pues vino de Satanás y no del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, no enseñó jamás a un hombre que sus pecados eran demasiado grandes para ser perdonado. Si es que equivalían a ser que Dios Espíritu Santo enseñara una mentira, si alguno de ustedes tiene un pensamiento de ese tipo, este día que se deshaga de él. Quiero leerte un texto muy conocido y muy mencionado referente a lo que el Señor nos enseña, y está en el profeta Isaías capítulo 1, versículo 18. Te lo voy a leer una vez más. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás del bien y de la tierra. Y si no quisieres y fueres reverde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Medita en este versículo bíblico. Te lo recomiendo para que lo subrayes en la Sagrada Escritura, para que lo leas con toda atención posible y las veces que sea posible, para que esta palabra llegue realmente al corazón tuyo. Continuando sobre el arrepentimiento, viene el arrepentimiento engañoso, viene de los poderes de las tinieblas y no del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes están turbados porque nunca fueron perseguidos por ese mismo, alégrese en vez de estar turbado.
Él puede salvarlos en este día. Aunque fuere tan negro como el infierno, Él puede salvarte. Y es una perversa falsedad y un grave insulto contra la majestad del amor divino cuando eres tentado a creer que estás más allá de la misericordia de Dios. Eso no es arrepentimiento, sino un inmundo pecado contra la infinita misericordia de Dios. Luego hay otro arrepentimiento espurio que hace que el pecador reflexione sobre las consecuencias de su pecado, más bien que el pecado mismo, y eso le impide creer. He conocido a algunos pecadores tan turbados por los temores del infierno y pensamientos de muerte y del juicio eterno, que para usar la palabra de un terrible predicador han sido mecidos sobre las faunas del infierno con su collar. Quiero mencionar que estas palabras las he tomado de un predicador del 1688 cuando falleció. Nació en 1628. John Bunyan fue escritor y predicador de Inglaterra. Él menciona esta frase: han sido merecidos sobre los fauces del infierno con su collar, y casi han sentido los tormentosos del pozo antes de decir allí. Queridos amigos, eso no es arrepentimiento. Muchos individuos han sentido todo eso y sin embargo se han perdido. Miren a muchos moribundos, atormentados por el remordimiento, que han tenido todos sus dolores y conversiones y sin embargo han descendido a la tumba sin Cristo y sin esperanza. Estas cosas pueden venir con el arrepentimiento, pero no son una parte esencial de él. Eso que es llamado la obra de la ley, en la cual el pecado está aterrado con horribles pensamientos de que misericordia de Dios se ha ido para siempre. Todos los días son nuevas su misericordia, querido amigo. Dios lo puede permitir por algún propósito especial, pero no es arrepentimiento. De hecho, a menudo puede ser diabólico, más bien que celestial, pues como nos dice el predicador que mencionó en sus predicaciones que la ha leído, John Bunyan, diabólico con frecuencia hacer sonar el gran tambor del infierno en los oídos de los hombres de alma humana, para impedir que oigan la dulce trompeta del Evangelio que les proclama el perdón. ¿Cuánto no han querido ahogar la palabra de Dios? Yo te digo, pecador, que cualquier arrepentimiento que tú impidas creer en Cristo es un arrepentimiento del cual es necesario arrepentirse. Cualquier arrepentimiento que te haga pensar que Cristo no te salvará va más allá de la verdad y en contra de la verdad. Y entre más pronto te liberes de eso, mejor.
que Dios te libre de ello, pues el arrepentimiento que te salvará es sumamente consciente con la fe en Cristo. Además, un falso arrepentimiento que conduce a los hombres a la dureza del corazón y a la desesperación. Hemos conocido algunos cauterizados como con un hierro condente por el ardiente remordimiento. He hecho mucho mal. No hay ninguna esperanza para mí. Ya no voy a oír más la palabra. En mi niñez escuchaba a una persona mayor que él expresaba una frase que decía: el que nace pa' chicharra tiene que morir cantando. Ese no es un arrepentimiento. He hecho mucho mal. ¿Te has topado alguna vez con aquellas personas que dicen: no hay ninguna esperanza para mí? ¿Ya no voy a oír más la palabra? Si la oyen, no es nada para ellos. Sus corazones son duros como el diamante. Si pudieran captar una vez el pensamiento de que Dios les perdonaría, sus corazones fluirían en ríos de arrepentimiento. Pero no, sienten un tipo de remordimiento de que hicieron mal, pero con todo consiguen en ello como si nada, sintiendo que no hay ninguna esperanza y que pueden continuar viviendo como solían hacerlo y alcanzar los placeres del pecado, puesto que no pueden, según piensan, tener el placer de la gracia. Ahora, eso no es ningún arrepentimiento. Para llegar a la conclusión de esta segunda parte, arrepentido y creer en el Evangelio, he puesto en el rótulo de este día: el Evangelio no es solo una buena noticia, es la mejor noticia para la humanidad. Para concluir, quiero expresar estas palabras escritas. Es un fuego que endurece y no el fuego del Señor que derrite. Pudiera ser un martillo, pero no es un martillo usado para pegar las partículas de tu alma y no para quebrantar el corazón. Es un mensaje llamado al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. La Sagrada Escritura no los engaña. Es el ser humano que ha interpretado mal las cosas, que ha querido hacer su propia religión, con sus propios conceptos. Aquellos que no predican el arrepentimiento es porque tienen temor de quedar solo en la sala, diría yo, con las sillas vacías. Si ha sido el propósito de Dios tu llamado a evangelizar, que sea como comenzó Jesús, diciendo esas hermosas palabras que lo vamos a volver a repetir, que lo vamos a volver a leer, lo que hemos leído en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos rápidamente para conclusión de este día. Dice versículo 14 de Primera de Marcos: después que Jesús fue
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No vino a formar una religión, sino que vino predicando. ¿Y qué decía su predicación diciendo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el evangelio. Hoy estas palabras sé que están escritas en mi sagrada escritura, que es la Biblia, y sé que son las palabras que Jesús expresó y es el modelo a seguir predicándole a la humanidad del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Amado Padre, te doy gracias por esta segunda parte del mensaje, por cada palabra que tú has puesto en mi boca y que ha ido dirigida al corazón de la humanidad. Ha sido tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que le va a dar el entendimiento, el que tocará el corazón de aquellos que todavía no se han arrepentido. Todavía estamos a tiempo, como lo hemos leído, que todavía estamos a tiempo, que si tu pecado fuere como la grana, serán emblanquecidos. Palabras escritas que los dan el derecho a obtenerla. La gran promesa de Dios no hace excepción de persona. ¿Lo crees? Créelo, pero con fe y firmeza. Señor, que cada uno de estos corazones de este día que han escuchado este hermoso sermón sea, Señor, para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor. Sigue ayudándonos, Señor, en cada uno de los sermones que tú semanalmente pones en nuestros corazones, y lo que por gracia recibimos también lo ponemos en esta red social. Padre Celestial, sin olvidarnos orar por los enfermos, orar por los desvalidos, orar por aquellos encarcelados en la cárcel del pecado. Libera, Señor, limpia y sana, Señor. Salva, porque eres tú el único que puede salvar esta humanidad. Te pido por cada uno de ellos, por cada una de las peticiones que están puestas aquí en la mesa de trabajo, en el libro de peticiones, Señor. Ayúdanos, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú sigues abriendo puertas, porque tú sigues abriendo puertas, Señor, para todo aquel que clama. Hemos visto tu sanidad, hemos apreciado tu liberación, hemos compartido con todos aquellos que un día eran esclavos y hoy son libres, libres para servirte, libres para predicar tu santo, bendito evangelio. Oro por aquellos que todavía no han hecho esa decisión y creo en el poder del Espíritu Santo que a tu tiempo tú los llamarás. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te digo amén y amén. Amados hermanos, amigos, no nos olvidemos que el jueves 13 de junio tenemos un gran compromiso, orar por el prójimo. Y el lunes, si Cristo no viene antes, estaremos nuevamente con un tema que el Señor ponga en nuestro corazón para llevar estas bellas palabras de vida al corazón de la humanidad. Quiero recordarte, amigo, hermano de la fe, pastores y hermanos que están orando por mi salud, que el próximo miércoles 12 voy a la segunda terapia, quimioterapia. Así es el nombre que se le da en español. Así que desde antemano le agradezco sus oraciones y la bondad que el Señor tiene con cada uno de ustedes de escuchar su plegaria y su aflicción.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su amado hermano Marcos Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén y amén.